todos y gracias por asistir a esta actividad. Soy María Arcila y soy una de las fundadoras de la Asociación Iberoamericana de Patología Molecular. Y este es el primero de varios seminarios web que se ofrecerán por nuestra sociedad. Se presentará en 3 salas virtuales independientes en inglés, en español y en portugués. La grabación también estará disponible en nuestra página web para que ustedes la puedan ver cuando quieran y pueden acceder con el código QR que verán en la pantalla en un momento. El tópico que vamos a abordar hoy es la evaluación molecular de la enfermedad temprana y residual en tumores sólidos mediante ADN tumoral circulante. Este es el código de barras en la parte alta de la página, lo cual pueden utilizar para poder llegar a nuestra página web para más información. En la charla de hoy discutiremos definiciones y refrescaremos uno de los conceptos básicos, revisaremos estrategias actuales que se utilizan para la evaluación de enfermedad temprana y residual y abordaremos ciertos desafíos y oportunidades en la aplicación clínica. Estas son mis asociaciones de industria y bueno, empecemos entonces. En la larga lucha contra el cáncer, todo paciente desea ser declarado libre de cáncer. Pero ¿qué significa realmente estar libre de cáncer? Durante el tratamiento de cáncer o durante las pruebas de detección, a menudo escuchamos los términos remisión completa, sin evidencia de enfermedad, sin enfermedad detectable. Pero ¿por qué algunas personas con cáncer recaen meses o años después, mientras que otras permanecen en remisión permanente? ¿Y por qué, a pesar de las pruebas de detección, se presentan tantos pacientes en etapas tardías? ¿Qué significa realmente estar libre de cáncer? Y las investigaciones recientes muestran que las pruebas, que la respuesta tal vez está estrechamente relacionada con el concepto de enfermedad molecular residual o enfermedad molecular detectable. En las últimas décadas hemos presenciado el surgimiento de un nuevo tipo de medicina, la medicina personalizada, que se basa en las características moleculares de la enfermedad. Esta caracterización molecular es esencial para múltiples aspectos del diagnóstico y el tratamiento del paciente, sirviendo como base para la elaboración de perfiles y la clasificación tumoral, la estratificación de riesgo y la evaluación pronóstica, la predicción de respuesta terapéutica y la evaluación de la enfermedad residual y el monitoreo terapéutico. Pero esto también se puede utilizar y presenta muchísimas oportunidades para la detección temprana de cáncer. Centrémonos por un momento en la enfermedad residual y revisemos algunas definiciones. Durante muchos años hemos utilizado varias tecnologías para determinar la presencia de enfermedad residual o recurrente, incluyendo radiología, histología, inmunohistoquímica, serología. Sin embargo, con la llegada de los biomarcadores moleculares, el concepto de enfermedad residual molecular ha emergido como una herramienta potencial con mayor sensibilidad. Cabe destacar que tanto en tumores sólidos como en neoplasias hematológicas se utiliza el acrónimo MRD. Y ese MRD puede ser usado en una forma intercambiable para referirse a enfermedad residual mínima, enfermedad medible o enfermedad molecular. Sin embargo, no son lo mismo y la definición realmente depende en el nivel y en el contexto de la enfermedad. En esta charla nos referiremos a la presencia de un número muy pequeño de moléculas derivadas de cáncer que permanecen en el paciente durante o después del tratamiento oncológico. Este nivel de enfermedad no se detecta mediante imágenes radiológicas y el paciente no presenta signos de enfermedad persistente en ningún otro estudio complementario. De manera similar, estos niveles detectables muy bajos podrían usarse en el diagnóstico temprano de novo, por lo que las técnicas que discutiré de ahora en adelante se referirán a ambos usos, pero estamos hablando MRD, como que quiere decir Molecular Residual Disease.
Bueno, el ADN circulante es muy prometedor como marcador de enfermedad residual y para la detección temprana. Como método de detección temprana sería especialmente importante para cánceres que no cuentan con metodologías de detección temprana que están actualmente aceptadas, como los cánceres de ovario, los cánceres de páncreas y los gástricos, y se pueden aprovechar muchas características intrínsecas del ADN circulante para poder detectar tumor, incluyendo mutaciones, alteraciones de número de copias, reordenamientos y fusiones, y las características de los fragmentos de ADN circulante que existen. Las pruebas de ADN circulante también pueden ser utilizadas sinérgicamente con otros biomarcadores multiómicos para mejorar la detección. Por ejemplo, se puede utilizar o incorporar la evaluación de proteínas, marcadores epigenéticos, ARN tumoral circulante, nucleosomas, exosomas y marcadores inmunológicos asociados. Am, y hay amplia investigación en este espacio y muchas empresas compiten actualmente para desarrollar ah, soluciones que son comerciales. Las pruebas se pueden realizar de la misma o con la misma tecnología desarrollada y utilizada para el diagnóstico del tejido tumoral, pero hay que hacer mejoras para poder alcanzar una mejor sensibilidad. Existen pruebas extremadamente específicas, como las que ven aquí en el lado izquierdo, que incluyen el PCR en tiempo real, el PCR digital, el PCR específico de alelos y la técnica Beaming. El sistema de Roche, por ejemplo, Cobas, utiliza PCR en tiempo real para hacer pruebas de EGFR y es la primera prueba aprobada por el FDA para monitorear cánceres de pulmón residual. Sin embargo, el desarrollo actual se centra más en la tecnología de secuenciación de nueva generación que utiliza captura de amplicones o captura híbrida y también las pruebas de genoma o exoma completos, que son la nueva tendencia para poder aumentar la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, lo que permite la evaluación no solamente de mutaciones, pero también de metilación y de perfiles de fragmentos. Eh, Obviamente no podré abordar todos estos, pero destacaré las tecnologías más importantes que están disponibles comercialmente. Un detalle importante sobre las pruebas es el tipo de evaluación, ya sea que sea informado, tumor informado o tumor agnóstico. ¿Pero qué quiere decir esto? Eh, Tumor informado quiere decir que se está rastreando mutaciones específicas que se conocen en el tumor. Por lo general, los tumores, el tejido tumoral, se le hacen pruebas de secuenciación de forma comprensiva, de tal manera que se detecten variantes que después se van a monitorear en el plasma del paciente mediante paneles fijos o personalizados a ese paciente. El número de variantes en seguimiento varía de 1 a 100 variantes según el criterio personal del investigador o basado en algoritmos bioinformáticos relevantes para esa enfermedad. Si bien este enfoque es simple y mucho más económico, un inconveniente importante de este tipo de pruebas es que no se detectan mutaciones emergentes o mutaciones que son potencialmente mucho más informativas en en el paciente después del tratamiento inicial. En particular, las mutaciones que están asociadas con la evolución clonal del tumor o los mecanismos de resistencia. Eh, por otra parte, las pruebas agnósticas se realizan sin conocimiento del perfil tumoral. Entonces tenemos tumor informed, tumor agnostic. Los ensayos que son agnósticos pueden ofrecer menor sensibilidad y especificidad si se diseñan para detectar mutaciones solamente. Existen limitaciones en la especificidad de las mutaciones que están asociadas con la superposición de mutaciones en diferentes tumores.
y la presencia de condiciones clonales coexistentes, como por ejemplo la hematopoiesis clonal. Las pruebas más nuevas, que son agnósticas, incorporan información de metilación y fragmentómica para poder mejorar la especificidad y sensibilidad, y les ofrezco más detalles más tarde en la presentación. Obviamente hay una extensa investigación relacionada con el ADN circulante y hay muchísimas pruebas existentes. Sin embargo, yo me voy a concentrar solamente en las pruebas comercializadas, las cuales estoy haciendo un resumen en las próximas dos tablas. En esta tabla, por ejemplo, hago un resumen de las plataformas comerciales actuales con enfoque tumor informado. Se analizan diversos marcadores genéticos, incluyendo mutaciones puntuales, inserciones y deleciones, y también alteraciones del número de copias. Y algunas de estas pruebas también pueden detectar marcadores virales, como por ejemplo NavDx, que detecta el virus de papiloma humano en tumores inducidos por este agente infeccioso. Cabe destacar que existe un amplio rango y diferencia en sensibilidad que reportan estas pruebas. Pero en última instancia, la sensibilidad depende en la cantidad de ADN libre circulante que se pueda recuperar de la prueba, lo cual puede ser muy variable, ya sea por diferentes tipos de tumores, diferentes pacientes. Pero pues la última prueba de la sensibilidad depende muchísimo del paciente y de la prueba que se esté haciendo. Notarán también que algunas de estas pruebas ya están cubiertas por compañías de seguros, por lo menos aquí en Estados Unidos. Desde el punto de vista agnóstico, estas son algunas de las plataformas comerciales disponibles, entre las que se encuentra Guardant como la única cubierta por seguros y solamente en el contexto de cáncer colorectal. Repasemos algunos de los aspectos más destacados de estas pruebas. Empecemos con la prueba Signatera, que está cubierta por Medicare y es para indicaciones específicas. Está hecha para monitorear la progresión, recurrencia o recaída de enfermedad en pacientes con cáncer colorectal, de vejiga, de mama y de ovario. También es adecuado para monitorear la respuesta en terapia con inhibidores de puntos de control inmunitario en pacientes con cualquier tumor sólido. Este es un análisis informado de tumor con límite de detección máximo de 0,01%. Existen muchísimos estudios que han utilizado esta prueba, y lo que se demuestra en muchísimos tipos de cáncer es que un resultado positivo, si hay ADN circulante de tumor, esto predice la recaída de la enfermedad con un valor predictivo positivo de más del 98%. También se demuestra que los resultados positivos de ADN circulante se ven con una anticipación de 3 a 10 meses comparado con estudios radiográficos. A modo de ejemplo, tengo aquí un estudio que se hizo en cáncer de vejiga, y como saben, el cáncer de vejiga es una neoplasia maligna común con más de 570,000 casos que se diagnostican cada año en el mundo, y aproximadamente el 25% de esos casos se diagnostican como cáncer de vejiga músculo invasivo. A pesar del tratamiento con intención curativa, con quimioterapia neoadyuvante y también seguida por cistectomía radical, aproximadamente el 50% de pacientes con enfermedad localizada desarrollan metástasis, y más o menos el 40-50% presentan una respuesta, no presentan una respuesta patológica a la quimioterapia neoadyuvante. Por lo tanto, la detección temprana de una recaída metastásica y el seguimiento eficaz de respuesta al tratamiento son fundamentales para poder mejorar el cuidado de estos pacientes. El estudio aquí describe el valor pronóstico de pacientes tratados con quimioterapia neoadyuvante con más de 5 años de seguimiento después de una cistectomía radical. Y aquí están los detalles.
En esta figura se presenta el estado acumulativo del ADN tumoral circulante al momento del diagnóstico inicial. Lo que pueden ver aquí en este análisis de Kaplan-Meier es que tanto la supervivencia libre de recurrencia como la supervivencia general del paciente es inferior en los pacientes que tienen ADN circulante de tumor, lo cual está representado aquí con la línea roja. Esta misma correlación se ve después de la quimioterapia neoadyuvante, antes y después de resección. De tal manera que la predicción es muy buena. Sin embargo, lo que pueden ver aquí también es que más o menos un 20% de los pacientes con enfermedad recurrente no presentan ADN detectable, o ADN tumoral detectable, y más o menos un 4% de los pacientes con ADN circulante del tumor no presentan recurrencia, de manera que hay todavía ciertas preguntas sobre la sensibilidad y la especificidad de una prueba positiva. Sin embargo, independientemente de esto, se demostró en este estudio que la positividad de ADN tumoral circulante tiene un tiempo de anticipación aproximadamente de 4 meses en comparación con las imágenes radiográficas. Los pacientes que se están siguiendo con pruebas múltiples de ADN circulante presentan un aumento secuencial en los niveles en los niveles positivos, de manera que se sabe si el paciente va a recurrir. Y otra cosa que es importante es que la velocidad del aumento se correlaciona con el tiempo de anticipación. Bueno, ahora la otra compañía es Invitae. Esta es otra prueba que se utiliza para muchísimos tipos de cánceres sólidos. Es una prueba que también es tumor informada y se utilizan identificadores moleculares únicos o UMIs y utiliza una química de PCR multiplex anclada, que es característica de la compañía Archer. Como ejemplo, presento este estudio prospectivo multicéntrico de pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, con la información que ven aquí. Este es el estudio Tracer, que incluyó 197 pacientes y se rastrearon 200 mutaciones específicas de tumores en más o menos 1,000 muestras de plasma. El objetivo de este estudio fue definir la trayectoria del cáncer de pulmón a través de un muestreo tumoral longitudinal y multiregional, de tal manera que se pudiera determinar eh, si el ADN circulante podría servir como un marcador filogenético a mutaciones que no están presentes en todas las partes del tumor y mutaciones que se ven después del diagnóstico inicial. La caracterización tumoral inicial se hizo mediante secuenciación de exoma completo y se rastrearon las mutaciones clonales y subclonales para inferir la evolución clonal del tumor. Am, Otra vez el objetivo era definir la trayectoria del cáncer de pulmón a través de este muestreo tumoral longitudinal. Lo que ven en estas curvas de Kaplan-Meier corresponden al estado preoperatorio de ADN circulante. Los pacientes con resultados positivos de ADN circulante se asociaron con una menor supervivencia, pero esto solamente fue clínicamente significativo para pacientes con adenocarcinoma. Si era otro tipo de cáncer de pulmón, los mismos resultados no se vieron. Sin embargo, la detección de ADN circulante se asoció con enfermedad en el mediastinum y en lymph nodes, que estaba clínicamente oculta. Más o menos el 93% de los pacientes recayeron en un plazo de un año. Bueno, este gráfico está bastante pesado, con muchísimos detalles, pero voy a destacar los puntos principales y los refiero a la publicación para detalles, para más detalles.
Se resumen aquí los resultados de ADN circulante en los puntos evaluados en todos los pacientes en todos los pacientes. Y los puntos negros sólidos representan los resultados positivos de ADN circulante. Los pacientes se estratifican en tres grupos que son landmark positivo, landmark negativo y landmark no evaluable, lo que quiere decir han tenido o no eh, ADN circulante entre 120 días posteriores a la cirugía. Am, Entre los pacientes positivos, en la parte de arriba de la gráfica, 93% de estos pacientes que tienen ADN positivo circulante recaen en una mediana de 228 días después de la prueba positiva. Entre los pacientes negativos, 20% de ellos recurrieron, mientras que el 84% que fueron negativos tuvieron resultados positivos en las pruebas siguientes, a pesar de que la primera prueba no fue negativa. Pero es importante reiterar que en este ensayo o que en esta prueba se afirma un límite de detección de la prueba de 0.008%. Pero para poder alcanzar esa sensibilidad se necesita más de 30 nanogramos de ADN, lo que a menudo es completamente imposible en pacientes con cáncer de pulmón debido a la baja cantidad de ADN circulante en muchos de estos pacientes. De tal manera que muchos de estos pacientes no son evaluables porque no tienen tanto ADN circulante y muchos de ellos son simplemente borderline, de tal manera que resultan negativos a pesar de que la prueba se pueda terminar. A continuación, tenemos la prueba de Foresight Clarity, que está basada en enriquecimiento phased. Entonces, este método de phased que ven aquí es un método interesante en que el método de análisis reduce las tasas de error y aumenta la sensibilidad para adquirir la detección, aumenta la sensibilidad, pero requiere la detección de más de dos mutaciones en la misma molécula de ADN. De tal manera que las otras pruebas de las que hablé antes solamente buscan una variante, mientras que esta se requiere que más de una variante se encuentren juntas en la molécula de ADN para poder decir que la prueba es positiva, lo cual es no solamente más sensible, sino más específico. La mayoría de los estudios que utilizan Phased-Seq se han centrado en las enfermedades hematológicas. Sin embargo, en este estudio que les quiero presentar, este es un estudio que se hizo en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas y fue presentado el año pasado en ASCO. Se realizó un análisis de ADN circulante, tumor informado y se comparó el rendimiento de la prueba CAP-seq, que está basada en una sola variante por molécula, y la prueba de Foresight con Phased-Seq, y se vieron 269 muestras en 46 pacientes y se analizó la capacidad para poder predecir la recurrencia con una prueba o con la otra. Lo que ven en el Kaplan-Meier aquí es la supervivencia libre de enfermedad y con ambas pruebas se puede observar una menor supervivencia en pacientes con ADN tumor circulante, lo que ven aquí en la curva roja comparado con la curva azul que no tienen ADN de tumor circulante. Sin embargo, lo que ven en Phased-Seq, que es la parte derecha acá, es que esta tecnología permite una detección de mutaciones a niveles mucho más bajos, lo cual resulta en una predicción más definitiva y una mayor ampliación de las curvas que ven acá. Cabe destacar que hay pacientes que aunque la prueba sea que sea muy sensitiva,
todavía hay una minoría de pacientes que van a recurrir y a pesar de sus pruebas negativas. Importante en este estudio específico es que lo que encontraron fue que muchos de estos pacientes tenían recurrencias cerebrales solamente o tumores pulmonares que eran solitarios y que parecían que más bien eran segundas primarias. El tiempo de recurrencia después del resultado positivo se distribuye ampliamente en este estudio de 0 a 24 meses. Y aquí en esta tabla, en la mitad, ven la distribución de los pacientes que fueron positivos o que tuvieron recurrencia a pesar de una prueba negativa, pero demuestran que fueron enriquecidos en recurrencias solamente en el cerebro o nuevas primarias, como les acabo de decir. La otra cosa que se hizo fue que se hizo una comparación adicional con pruebas como Signatera, Radar y CAPP-Seq, que también usan solamente la variante singular en la molécula de ADN. Y esto también respalda que hay una mayor detección de enfermedad residual cuando se utiliza más de una mutación por molécula, lo cual es el enfoque FACE. Ahora, Garden Infinity es otra prueba que utiliza tanto mutaciones como metilación en su evaluación. Esta es una prueba tumor informada y actualmente está validada solamente para cáncer colorectal, con ensayos clínicos en curso para cáncer de pulmón, para cáncer de mama y para cáncer de páncreas. Y las pruebas de metilación, quiero decir que por lo general requieren una cantidad inmensa de ADN. Y esto es algo que en realidad no se puede recuperar fácilmente de una prueba de plasma en muchísimos de los pacientes con cáncer de pulmón. Sin embargo, esta prueba utiliza una tecnología de enriquecimiento que ofrece un aumento de recuperación de moléculas de hasta el 1300% en comparación con con los métodos de bisulfito, que son los que se utilizan para metilación, lo cual permite una evaluación mucho más robusta. Am, en este estudio de pacientes con cáncer colorectal, por ejemplo, a quienes se les hizo la prueba de ADN circulante un mes después de tratamiento y se les realizó un seguimiento de más de un año, demuestra la utilidad de la prueba de ADN circulante con esta prueba específica. Los resultados en realidad son muy similares a lo que acabaron de ver con otras pruebas. Pacientes con ADN circulante positivo tras finalizar tratamiento presentan recurrencia en una forma mucho más alta que lo que los pacientes que tienen un negativo. Pero lo que cabe destacar en este estudio específico es que ellos hacen una comparación del valor tan grande de hacer no solamente pruebas mutacionales, sino también de metilación. Entonces, lo que prueban aquí realmente es cuál es el nivel de sensibilidad, si solamente se ven mutaciones, lo que ven aquí en la barra azul clara, si se utiliza solamente metilación o cambios epigenéticos y si se utilizan las dos. Entonces, tanto en el tiempo de landmark como el seguimiento longitudinal, se ve que si se utilizan tanto mutación como metilación, le va a dar mucho más sensibilidad a la prueba que si se utiliza uno solamente. Bueno, como ven, hay muchísimos estudios que detallan la experiencia de ANE circulante y particularmente para el monitoreo de enfermedad. Y le recomiendo a los participantes que consulten esta publicación porque es una publicación buena que da un sumario muy amplio de diferentes pruebas que se están haciendo en este momento. Pero basado en todas estas pruebas, la pregunta realmente es, ¿estamos listos para una clasificación distinta de enfermedad más allá de TNM que incorpore no solamente el tumor, um, la- la- los metástasis en nodes, sino que incorpore también la sangre como parte de la evaluación?
La realidad es que los datos recopilados hasta este momento son muy prometedores, tanto la detección de ADN circulante en el momento del diagnóstico como después del tratamiento, lo cual se asocia con una alta recurrencia y menor supervivencia. Sin embargo, la sensibilidad varía según la prueba y el tipo de enfermedad, por lo cual más o menos un 50 o 60% de pacientes no se están detectando con las pruebas. Pero lo importante es que los resultados tienen un valor predictivo positivo que es casi al 100%, de tal manera que no solamente los pacientes recurren si tienen ADN positivo circulante, pero también am, la mediana o el tiempo entre la detección en sangre es muchísimo antes, muchos meses más antes que lo que se puede obtener con otros exámenes clínicos, incluyendo los exámenes radiográficos. Los estudios realmente aportan evidencia para respaldar que el ADN circulante debería ser un examen rutinario, eh, de tal manera que los pacientes se puedan diagnosticar mucho antes, pero todo esto necesita validación y se necesita estudios mucho más grandes. Pero existen muchísimos desafíos biológicos, logísticos, tecnológicos. Necesita validación y se necesita estudios mucho más grandes.
Pero existen muchísimos desafíos biológicos, logísticos, tecnológicos y regulatorios. Por ejemplo, en punto de vista biológico, hay innumerables variables que afectan la cantidad, la proporción de ADN tumoral en circulación, lo que provoca muchos falsos negativos. El plasma refleja solamente, no solamente el tumor, sino todas partes del cuerpo, por lo que existen factores de confusión relacionados con la coexistencia de enfermedades clonales, que son puede haber también diferencias importantes en la recurrencia local y las metástasis a distancia, incluyendo la aparición de nuevos clones que podrían no detectarse en las pruebas que son de sangre. Logísticamente, la coordinación de estas muestras es difícil, la aplicación del proceso de recolección, la implementación de pruebas es bastante difícil de implementar en todos los laboratorios. Que necesita un nivel de ciencia técnica que es completamente distinta a lo que hacemos rutinariamente a nuestros pacientes. Existen también muchas variables preanalíticas, consideraciones técnicas que afectan el rendimiento de la muestra, el tiempo en el que se hace la colección de la muestra, el volumen de sangre, el almacenamiento, el procesamiento, el análisis de fuentes de artefactos, el número y tipo de mutaciones genéticas que se vayan a implementar en la prueba y los métodos de corrección y muchas partes bioinformáticas que es necesario, obviamente, porque, y financieros. Faltan métodos estandarizados para poder hacer las pruebas, faltan ensayos clínicos de gran escala para poder validar que los resultados son robustos. Y aparte de eso, muchas de estas pruebas en este momento no son cubiertas por compañías de seguros, lo cual pues es obviamente impuesto en forma rutinaria. Pero existen muchísimas oportunidades en el futuro, no solamente para la detección de ADN circulante en la sangre, sino que también existen otros fluidos corporales que se pueden utilizar para hacer pruebas de ADN fuera de las células. Y muchos de estos pueden ser altamente enriquecidos en ADN tumoral, de tal manera que muchas veces una prueba de ADN circulante puede ser muchísimo mejor que una prueba de tejido tumoral. Por ejemplo, el ADN circulante en el líquido cefalorraquídeo puede ser muchísimo mejor para ciertos tumores que afectan el sistema nervioso o, por ejemplo, saliva en cánceres de cabeza y cuello puede ser superior a otras formas de. También existen muchísimas oportunidades en otros biomarcadores, más allá de la mutación y la metilación que ya hablamos, que ampliarían la utilidad de las pruebas, no solamente para que sean más sensibles, sino que también para que tengan más especificidad para diagnosticar cánceres en etapas mucho más tempranas. Hablamos antes del exoma completo, del genoma completo, de la metilación. Pero de esta lista, la fragmentómica, por ejemplo, es una evaluación que está cobrando muchísimo impulso significativo en la evaluación del ADN circulante. Para recordarles, la fragmentómica estudia los patrones de fragmentación del ADN libre circulante y analiza muchísimos aspectos de ADN, mucho más allá del tamaño de los fragmentos, pero más las características topológicas, la huella de nucleosomas, los extremos de excisión preferentes, las coordenadas genómicas, así como los motivos terminales en los fragmentos. La fragmentación del ADN circulante no es un proceso que sea at random. Está influenciada por varios factores, incluye la estructura de la cromatina, los nucleosomas,
la actividad de las nucleasas, la secuencia misma de los fragmentos de ADN y también los sitios de corte disponibles que no están protegidos. El estado de metilación tiene mucho que ver cómo se fragmenta el ADN y cómo circula. Y poder estudiar este patrón ayuda a identificar el tejido de origen del ADN que se obtiene de una prueba de plasma, lo cual en este momento con mutación solamente no se puede hacer. El análisis de huellas nucleosomales es, por ejemplo, una de las pruebas que se pueden hacer y se está convirtiendo en una medida crucial para poder inferir la expresión genética. En resumen, dependiendo del tejido de origen, del tipo del tumor o del ADN que se recupera en la sangre, van a haber regiones específicas del genoma que no se expresen activamente y otras que se expresan mucho más. Y um, la secuenciación bajo en ADN circulante se puede una disminución en la cuestión de genes que son se relaciona con las áreas de ADN que están desnudas y que no están protegidas por un nucleosoma. Lo que se ve en esta secuenciación es que el ADN tumoral va a tener unas oscilaciones que ven aquí de partes que son muy bien cubiertas y partes que no son bien cubiertas, de tal manera que estas oscilaciones periódicas y la profundidad de la lectura es un indicador directo de la expresión de regiones genómicas específicas a ese tumor. De tal manera que se puede saber, dependiendo de esas regiones específicas, de qué tipo de tumor viene ese. Y de son regiones silenciadas en presentar el mismo patrón. Obviamente, bueno, de forma similar se puede inferir el estado de metilación a partir de los fragmentos de ADN libre, ya que el estado de metilación del ADN en los CPG islands o los sitios de CPG es bastante particular. Resulta que la fragmentación alrededor de los sitios CPG es aproximadamente doble si se encuentra una citosina metilada a una distancia de más o menos 11 nucleótidos. Esto se utiliza para medir la preferencia del corte de la molécula de ADN y el perfil de excisión favorece una citosina específica, lo cual en realidad quiere decir que se puede inferir cuál es la metilación específica de esos fragmentos. Lo importante es que si hacemos una comparación de patrones derivados simplemente por el análisis de fragmentos comparado con el bisulfito, que es la forma estándar de hacer las muy, muy parecido, lo cual quiere decir que podemos hacer estas pruebas y esto y tiene, obviamente, ustedes se pueden imaginar muchísimas aplicaciones para la clasificación del tejido de origen de estos fragmentos de estos fragmentos de ADN. Obviamente, para examinar esto en una forma sólida, las características de las moléculas de ADN circulante con tanta información derivada de la secuenciación, con información genómica, epigenómica, transcriptómica, fragmentómica. Se necesita el uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático que permita hacer este análisis y una integración de todas esas y de alta dimensión. Existen en este momento varios algoritmos que se utilizan de aprendizaje automático para poder explotar estas características de fragmentación de ADN circulante, lo cual incluye cosas como Delphi o Fragma, por ejemplo. Y Delphi
por ejemplo, que significa evaluación de ADN de fragmentos para intercepción temprana. Es un producto que fue desarrollado por la Universidad de Johns Hopkins y está licenciada a Delphi Diagnostics. Um, y está en este momento, es un producto comercial. Delphi Diagnostics está comercializando una prueba que se llama First Look Lung, como una forma accesible de mejorar las tasas de detección de cáncer de pulmón, que a menudo, como saben, son mucho más inferiores a otras pruebas de detección de cáncer, como de colon o de seno. Um, Realizar el análisis de sangre podría no solamente democratizar el rastreo de muchos de estos pacientes, sino también que muchos de estos pacientes se harían más pruebas de tomografía computarizada dependiendo de lo que se vea en las pruebas de sangre. Recientemente este grupo publicó la validación clínica de la prueba y la validación incluyó 530 pacientes y lo refiero a la publicación con muchos de los detalles, pero un detalle importante es que en resumen se demuestra que los perfiles de fragmentación del genoma completo se alteran en pacientes con cáncer y esto simplemente refleja la estructura subyacente de la cromatina. En esta figura, por ejemplo, se observa el perfil de fragmentación, lo cual es la proporción de fragmentos de ADN circulante que son cortos versus largos en bins de 5 megabases a lo largo del genoma completo. Y lo que ven aquí en esta diapositiva son los pacientes que no tienen cáncer en la parte alta y los pacientes que tienen cáncer de pulmón en la parte baja. 395 pacientes sin cáncer, 181 pacientes con cáncer y pueden ver que el tipo de fragmentación es completamente distinto entre los. Demuestra además que en pacientes es mucho menor en cáncer de células pequeñas en comparación con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Así que depende qué tipo de tumor. Pero también la detección es mucho mayor, depende del estado TNM, son mucho más alto el tumor, mientras más grande el tumor, obviamente más, la prueba va a ser mucho más positiva, lo mismo con la cantidad de metástasis que tenga. Y la sensibilidad, obviamente, del ensayo en pacientes con estadio 4 va a ser mucho más alto que en pacientes con estadio 1. Sin embargo, la sensibilidad para pacientes con estadio 1 es el 71%, lo cual es mucho mayor a otras pruebas que se le puedan hacer a estos pacientes con solamente una prueba de cáncer. Los autores señalan que en la actualidad las tasas de rastreo de cáncer de pulmón en la población general es más o menos 6 al 10% para pacientes. Y la incorporación de un análisis de sangre simplemente tiene importantes implicaciones y los autores proponen un logaritmo de ADN circulante que sea una prueba que se haga primero, seguido por una tomografía computarizada de baja dosis. Y se consideran dos escenarios específicos, simplemente hacerle las pruebas a pacientes, ya sea 10% de la población y 20% de la población no aquí como va a claro, exclusivamente. En un periodo de 5 años, los resultados demuestran una mayor predicción del número de cáncer detectados en comparación con la tomografía computarizada de baja dosis, lo cual vemos aquí en el lado izquierdo. Pero también la predicción cambia cuando se hacen estas pruebas porque se van a predecir muchísimos cánceres, más cánceres en estado 1 comparado a estado 4 si se hacen las pruebas al 10 y al 20% de la población. De la misma manera, se predice una baja en muertes por cáncer si se hacen estas pruebas rutinariamente y se predice que también se harían muchísimo menos pruebas
de tomografía computarizada de baja dosis si se está haciendo una prueba de sangre en estos pacientes. Bueno, los puntos claves aquí. Tenemos muchísimo más de qué hablar, pero ya llegamos a tiempo. En la lucha contra el cáncer, la evaluación precisa del estado de la enfermedad residual y la detección temprana son fundamentales. Las biopsias líquidas se han convertido en una herramienta valiosa para la detección de cáncer que no solamente es no invasiva, es mucho más sencilla y más democrática. La detección de ADN tumoral circulante después del tratamiento con intención curativa se asocia con la recurrencia de enfermedades y una menor supervivencia general. Y aunque pacientes con enfermedad de bajo nivel suelen tener niveles mucho más bajos de ADN tumoral circulante, los estudios demuestran que los resultados positivos a menudo preceden las manifestaciones clínicas en meses, muchas semanas o meses. Al igual que muchas otras tecnologías diagnósticas innovadoras, existen desafíos para poder superar no solamente los que describimos ya, sino tanto muchísimos desafíos como muchas oportunidades para el desarrollo y descubrimiento en el futuro. Sin embargo, estas pruebas de ADN circulante están aquí para quedarse y vamos a tener que hacer muchísimo más con ellas en el futuro. Bueno, muchas gracias a todos por estar en esta presentación. Por favor, visítenos en nuestra página web. No solamente visítenos, se hacen miembros de nuestra asociación y reciben información de otras conferencias y oportunidades educativas y más webinars que tendremos en el futuro. Thank you.
Bueno, no sé si estoy al aire para contestar preguntas. So we have a few questions. I just need to make sure that people can hear me. So I need somebody from online. Oh, hey, Mariana. I don't think I can hear you. Your microphone is off. You're still off. All right, so I think we have a few questions from the audience. So I'm just going to, because we have different people from who are Spanish speaking and English speaking. I'm just going to do both in English, but I'm happy to respond to these questions online as well or through email. But so one of the questions that I had here from Lucia Kisan is what is the influence of chemotherapy and radiotherapy and how much ctDNA you can measure? So I think I mean, this is a complex question because it really depends on the intensity of the chemotherapy or the radiotherapy. And one thing that one has to understand is that at the time that you're giving the treatment, you're not just treating the tumor, but you're also treating the normal cells around it. So you can actually have a much higher amount of cell-free DNA that can be recovered from the sample when you have immediately after treatment, which will take some time to clear off. But not necessarily all tumor DNA. So it could be that there is a lot of tumor and different proportions of tumor DNA in the entire context of all of the cell-free DNA that is being released. But the answer is you will have much more of both. There are, depending on the intensity and the degree of damage that you're causing, there is going to be a lot of cell-free DNA, much less. And the same way that there is a certain amount of cell-free DNA that increases after you do a surgery, for instance. So there is a period of time that you actually have to wait before you can actually measure and recognize that one is damaged, and then after a certain period of time is going to be cell-free DNA that is residual. So the timing of a liquid biopsy in different situations is something that has not been yet worked up. I hope I answered that question. So the next question comes from Eddie Veronica Mora Gonzalez, and who wants to know about single nucleotide variants and which one of the platforms that I just mentioned are better. So there are 3 or 4 platforms that only use single nucleotide variants, and in general, the sensitivity of these platforms is between 0.01 and 0.001%. But again, one of the key features is not necessarily the platform itself, is really how much cell-free DNA you're recovering from the patient. So if you think about it, if I have a patient that has very, very minimal residual disease, the amount of cell-free DNA and circulating tumor DNA may be very low, so that in the laboratory, what you can recover from that sample could be just a tiny little bit of DNA. And even if the test itself can get to a sensitivity of 0.001 I only have 2 molecules, there is no way that I'm going to get to that sensitivity because you need the amount of template. But any of the platforms that I talked about that are single nucleotide variant, either RADR or Signatera and CAPSEQ probably is the one that gets to the highest sensitivity. There was an additional question on what is the maximum amount of time that you can save a plasma sample to
make sure that it actually works. And this is when you refrigerate it at -20. So I can tell you that in my own experience in our laboratory, -20 doesn't necessarily protect the DNA as much as -80. So we try to keep all of our samples at -80 to be able to maintain the cell-free DNA intact. But we have had samples for a year, for 5 years, and we're still being able to use the samples. But again, we keep them at -80 rather than -20. Um, the last question that I have here from Carlos Mauricio Figueredo is, I want to know which ones of the platforms um, can you actually do fragmentation? So to be able to analyze the fragments, you need to do whole genome sequencing. And you have to do low pass whole genome sequencing to be able to get all of the genome and get all of the information that you need. The very, very targeted panels are not good enough. It has to be a low pass whole genome sequencing, and you could use any type of whole genome sequencing as long as you're doing that comprehensive assessment. And then the fragmentation analysis gets done by bioinformatics and machine learning and artificial intelligence algorithms that I talked about. I am looking for more questions in here, but I'm not seeing any more, and we are actually at time. But I will be happy if anybody has additional questions. You can either forward them to me on an email, or I'll be happy to answer any other questions or get in contact with someone from our team. All right, I'm checking a few more questions that are arriving here. I'm actually on my iPhone, so give me 1 second. Um, so there is one question about in prostate cancer, can you do? Okay, so in prostate cancer, can you do these? Yeah, can you follow up this patient, these patients with prostate cancer? And it really depends. Prostate cancer is actually incredibly difficult to follow because a lot of the changes that happen in prostate cancer, they are better done with methylation analysis. But as long as they have certain mutations, you can actually do the follow-up. I'm not exactly sure that I understand the entire extent of the question. But and I don't see Mariana online that can actually maybe answer this question as well. But I think that as far as questions go, I'm not getting anything else. So and I'm not, Mariana was trying to, it was going to be the moderator, but she had a technical issue with her connection. So I think that we are going to, if I don't get any more questions online, I think we're done with our presentation. I do want to thank you all for attending. It's late in here, and I know that it's equally late for a lot of you people that are joining us from other countries. So thank you so much. We hope that this is going to be one of many more webinars that we're going to offer, and we're taking ideas on what you actually want to see and how can we as a society serve you better. So become active in our society, because I think it is important for all of us to be involved to make sure that we move molecular pathology forward
in Latin America. So thank you so much all for attending, and we will see you on the next webinar. Thanks again.